Gladys, buenos días. Antes que nada, pues muchas felicidades por estar aquí. Ya ha pasado la etapa del examen, del ensayo, entonces, digamos, esta charla no es un examen de conocimientos ni es pues poner en juicio si puedes o no escribir. Es un poco más para conocerte, para tener más claridad de las características que tú tienes, las vivencias que has tenido, para de ahí poder tomar una decisión en torno a quiénes deberán de integrar el Consejo General de ese organismo público local. Se encuentran el consejero presidente, Francisco Córdoba, el consejero Arturo Sánchez y yo, Pamela San Martín. Y bueno, por favor, trata de estar lo más tranquila posible. Insisto, no es más que una charla para conocerte más. De acuerdo. A ver, yo iniciaría con una pregunta. Veo que fuiste secretaria particular de una presidencia municipal. ¿Qué funciones tenías como secretaria particular? Tenía una de las funciones principales era llevar la agenda del presidente municipal y atender a los ciudadanos que iban a solicitar audiencia para él. ¿Y qué tipo de problemáticas enfrentabas ahí? La problemática principal que enfrenté fue con los mismos ciudadanos que por lo regular cuando van a solicitar audiencia con el presidente municipal, ellos a toda costa quieren ver al presidente municipal, aunque el problema que ellos lleven no sea o no se los pueda resolver o no se los vaya a resolver él, sino se los pueda resolver otro funcionario. Ellos piden hablar con el presidente municipal. Entonces, la problemática que yo tenía era hacerlos entender de que se iban a desocupar más luego si los atendía directamente el funcionario que les resolvería su problema. Y me daban un cierto número de audiencias nada más, entonces si yo llevaba 20 audiencias al día y llegaban 25 gentes, entonces imagínense después de las 20 en qué líos me metía porque las otras 5 gentes dónde las acomodaba y se molestaban. ¿Y cómo atendías esta situación? Hablando con ellos, definitivamente el diálogo que yo tuve con ellos me ayudó mucho a hacerles entender de que no era problema mío, o sea, no era que yo no los quisiera dejar pasar, sino que ese era mi trabajo y a mí me daban ese total de audiencias, entonces tenía que, gracias a Dios, mayores problemas con ellos no tuve más que tranquilizarlos, escucharlos, dejarlos que hablaran primero que nada para que se desahogaran y ahora sí, explicarles. Gladys, una pregunta. ¿Tú militas o has militado en algún partido político? No. Te lo comento, según los registros de un partido político, tú apareces en su padrón de militantes. ¿Hay alguna cuestión que tendríamos que saber al respecto? Bueno, en alguna ocasión, que fue en 1996, me llamaron y me dijeron, vas a ser la representante de la Fundación Colosio del partido, para que estés al frente, pero haga de cuenta que pues nada más me dijeron vas a hacer. No se llevó a cabo ninguna actividad, yo seguía fungiendo como secretaria de ayuntamiento, no más intervención con el partido. ¿Sí formaste parte de la Fundación Colosio? Me tomaron protesta de la Fundación Colosio en el 96, pero más actividades no. ¿No? Sí. Estuviste con nosotros como consejera en un par de ocasiones y también entiendo como secretaria de un consejo distrital del Consejo Estatal Electoral. ¿Cuál ha sido? Bueno, así que ya fuiste consejera suplente nuestra, ¿cierto? Así es. ¿Tú ejerciste funciones en algún momento, tal vez en los recuentos o algo así? En el recuento, en la elección de ahora de este año, okay. Estuve participando. Sí, como suplente. Probablemente, digamos, tal vez en el recuento, en fin, te habrás percatado que pues suele haber una disputa intensa, digámoslo así, por parte de los partidos políticos cuando están en el plano electoral. ¿Hay alguna anécdota, algún episodio, sea en lo electoral, de preferencia, pero si no, a lo largo de tu trayectoria profesional, en el que te hayas
enfrentado algún tipo de presión, a que haya tenido que te haya presionado para y orientar tus decisiones o condicionar tu actuación en algún sentido? Como consejera suplente no, propiamente del instituto no. En mis funciones como secretaria del consejo, del segundo consejo distrital electoral con sede en la ciudad del Fuerte, Sinaloa, en la elección del 2013, propiamente en el recuento de votos, sí hubo no una presión directa hacia mi persona, sino en sí hacia todo el consejo, puesto que el partido que estaba en segundo lugar y que quedó en segundo lugar, pues se podría decir que nos tomó toda la calle del frente, teníamos representantes ante el consejo externos, inclusive de otro estado, gente de dicho partido que se sabe que son muy aguerridos, que estuvieron presionando más que nada con su presencia y en alguna ocasión con algún grito, pero hasta ahí. Hasta ahí. Nuestra función fue sacar el recuento como lo marca la ley en tiempo que se tenía que llevar a cabo. La presión era que teníamos a la gente y teníamos a los representantes, pero otra ocasión. Pero no hubo ninguna presión directa, digamos. No, directamente no. Y mientras trabajabas en el ayuntamiento, ¿tampoco? ¿Presión de partidos políticos? O de cualquier actor. No. ¿Algún tipo de presión? ¿Alguien te haya... O en la Comisión de Derechos Humanos. O en la Comisión de Derechos Humanos, claro. Bueno, Sinaloa es un estado complejo en términos de... Sí. Por la situación que vive. En alguna ocasión, propiamente como visitadora adjunta regional de la Comisión de los Derechos Humanos, tuvimos un caso de una queja en contra de una maestra propiamente en una escuela primaria. La recomendación o los comentarios que nos hicieron es que fíjate quién puso la queja de quién es familia. O sea, ¿Quién te hizo esa recomendación? Gente que nos llegaba ahí, o sea, no propiamente los jefes, gente externa que hacía los comentarios. Es que si tú emites una recomendación en contra, vas a quedar bien con fulanito y con sutanito, que en su momento eran funcionarios del ayuntamiento de Ahome. Y el papá de la señora, la quejosa, y el esposo de la señora era funcionario estatal. Pero mi trabajo no era escuchar o de quién eran familiares o de quién eran allegados. Mi trabajo era hacerme de las pruebas para verificar si en realidad dichas violaciones se llevaron a cabo. ¿Y qué pasó? La recomendación salió como yo consideraba que era, no como ellos querían que fuera. Afectando eventualmente los intereses de alguno de ellos. Okay. Sí. ¿Y tuvo alguna consecuencia? No. Okay. No, le comento, las recomendaciones estas no me las hacían propiamente los jefes. O sea, fue gente allegada tal vez allá a las oficinas, pero que no tenía ninguna injerencia sobre mi. O sea, eran gentes de la propia comisión las que te estaban... Comentarios, así. Haciendo estos comentarios. Sí, pero no hubo... ¿Sí? No, allegados a la comisión, pero que no tenían un puesto en la comisión propiamente. Ok. ¿Te ha tocado coordinar equipos? Porque aquí tendrías, si fueras consejera, pues que coordinar, encabezar un órgano, digámoslo así, del que dependerían muchas personas. Y es importante, sobre todo en el ámbito electoral, una coordinación casi milimétrica. Lo conoces, por ejemplo, por haber estado en los recuentos. ¿Has tenido alguna experiencia en términos de coordinación de equipos? Pues actualmente soy docente. Uh-huh. Coordino muchos grupos, pero la actividad ya propiamente electoral, cuando el 2013, que era secretaria, tuvimos una eventualidad muy penosa, puesto que el que era nuestro presidente tuvo que renunciar 21 días antes de la elección por cuestiones de salud.
Entonces me hablaron de Culiacán y me dijeron, ¿sabes qué? Te haces cargo del grupo en lo que se nombra al nuevo presidente del consejo. Gracias a Dios siempre tuve el acompañamiento de los coordinadores de organización, administración y capacitación, de los propios consejeros y el apoyo de ellos. No hubo mayor problema. Una última pregunta, bueno, perdón, una última pregunta de mi parte. Tu participación en el Consejo, en la Comisión Estatal Electoral, fue temporal. Sí. Pero tal vez te debe haber permitido, y si no, en todo caso, estás aquí aspirando a formar parte de la misma, así que seguramente tienes un conocimiento, digamos, de cómo se encuentra, en qué estado está el órgano electoral en Sinaloa, y desde ese punto de vista, ¿cuáles son las flaquezas y dónde están los problemas que tú lo observas, o no sé si le veas algún problema, en fin, a la comisión? Propiamente yo considero que el llevar la información a los municipios más alejados de la capital en cuanto al tema electoral, yo considero que ese sería la debilidad del Consejo. La información en cuanto a capacitación electoral, educación cívica, más que nada los municipios serranos. Sabemos que la situación de geografía, la geografía propiamente del estado es un poco difícil a llegarse, pero no imposible. Entonces yo considero que el llevar esa información, o esa información no se debe centralizar. O sea, se lleva al norte, lo que es a la ciudad de Los Mochis, se lleva al sur, nos llega tal vez en alguna ocasión al Fuerte, Choice tal vez, pero yo considero que hay muchos municipios o muchos lugares más apartados, más alejados, que sí necesitan una mayor penetración en cuanto a la educación cívica propiamente. ¿Y cómo hacerlo? ¿Mande? ¿Cómo hacerlo? Los mismos capacitadores electorales en su momento nos comentan cuáles son las áreas de más dificultad. Pudiera ser que se acompañe de ellos conocen perfectamente la geografía del estado y conocen a la gente. Tal vez pidiendo el auxilio de las autoridades de seguridad para hacerse llegar a esos lugares, pudiéramos llegar a esta información. Considero que una de las partes más importantes es que esta información en las universidades, en las escuelas preparatorias propiamente, se den a conocer. Y en las escuelas preparatorias, ¿por qué? Porque los muchachos, más a los de tercer año, son los muchachos que van a ser ciudadanos, están próximos a ser ciudadanos y que van a empezar a emitir su voto. Entonces, hay mucha mala información en cuanto a la cuestión política y ese es uno de mis mayores intereses. O sea, aclararles, decirles, informarles, pero bien informarles, pues no mal informarles de la actividad electoral. Okay. Gladys, a ver, he seguido las respuestas que has dado y me gustaría que nos metiéramos un poco en esta parte que inició con su pregunta del consejero presidente. Sí, bueno, tenemos este problema, que no es nada más de Sinaloa, de información, capacitación, educación cívica y demás. Pero tenemos un proceso electoral que empieza en Sinaloa próximamente. Y tenemos un órgano que va a ser distinto por la nueva ley a como se ha conformado anteriormente. El hecho de que tú estés aquí y no ante diputados locales hace una diferencia y también tiene que ver con la estructura del propio órgano. Entonces a mí me interesa que nos platiques cómo ves al órgano ya no en estas partes de las grandes carencias nacionales, sino al órgano electoral de Sinaloa como un órgano que toma decisiones. ¿Cuáles crees que son sus problemas? ¿Cuáles crees que son sus debilidades? ¿Y qué harías tú ante ellas?
al órgano electoral, propiamente el Consejo Estatal Electoral. Así es. Mayores problemas no creo, no encuentro ahorita, excepto lo que ya comenté, que pudiera haber. Uh-huh. Sabemos que el Consejo Estatal Electoral se mantiene, es un órgano permanente, que los consejos distritales que se instalan para los procesos es únicamente para los procesos electorales. ¿Cómo se nombran esos? Consejos distritales. ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se integran? Sí. ¿Quién los integra? Hasta la elección del 2013 buscaba uno propuestas de los organismos, de los ciudadanos, de las instituciones educativas, y se presentaban ante el Consejo General del Instituto, del Consejo Estatal, y por mayoría de votos de los consejeros se elegían. Entonces, ¿no ves mayor problema en esos procedimientos? Lo único que a mí sí me gustaría es que las personas que integren dichos consejos distritales o municipales sí tuvieran conocimiento de a qué van, cuál va a ser su trabajo. Eso es lo único, porque muchas personas van y levantan la mano para votar, pero en sí no leen ni siquiera la propuesta, pues, por experiencia propia. Gladys, perdón, voy a regresar al punto que nos comentabas de tu participación en la Fundación Colosio. Me entra una duda porque de los documentos que nos presentas, nos narras todos los antecedentes que tienes, por ejemplo, laborales, desde el 98, o sea, son muchos 95 años atrás. Y en el caso de trayectoria política no se hace ninguna referencia en los documentos que nos presentas, solamente para no tener ninguna falta de claridad, ¿por qué no fue mencionado? Si lo que estás aspirando es a un órgano electoral, digo, la posible relación, que no necesariamente trae implícita una parcialidad, por supuesto, pero la posible relación con cualquier instituto político, pues es de relevancia para poder tomar una decisión. Solo saber esta parte. Tal vez, como le comentaba, a mí me llamaron, me dijeron: vas a ser la presidenta de la Fundación Colosio en el Fuerte, vas a ir a tales horas a Culiacán, te toman protesta, y no hubo más actividad. Tal vez por eso yo no le tomé la relevancia que usted consideraría. No lo veo como una actividad propiamente política, pues, que haya tenido. Ok. Y, a ver, danos 3 características tuyas, pero danoslas con experiencias lo más sintéticas posibles, que nos permitan ver 3 cualidades tuyas por las que te debiéramos nombrar a ti consejera del Consejo Estatal Electoral. Considero la responsabilidad una de mis principales cualidades. Siempre me he conducido en todas las partes, todos los trabajos en donde yo he estado, con dicha característica para llevar a cabo mi trabajo. La otra es la honestidad. Trato de, por más que duela, siempre decir la verdad, ser honesta en todos los actos, no nada más profesionales o laborales, sino también de mi vida diaria. Una tercera característica, pues tal vez la empatía o el diálogo, saber escuchar a las personas. Ya le di más de 3, ¿verdad? 5. Ok. Yo no, pues, Gladys, permítame, es suficiente. Muchas gracias por estar acá. Gracias por interesarte. Felicidades por haber llegado a esta etapa y mucha suerte también en lo que viene. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Con permiso, buen día. Buenos días.